Casi todo sucede en los sueños es un ensayo documental. Viéndola hoy es bien una constancia de su época y de su momento. Es un diario íntimo, filmado en un momento de mucha intimidad y donde la cámara la giramos hacia nosotros mismos, porque fue filmada en octubre del 2020, en el último mes de la cuarentena como más estricta. Mi trabajo es hacer documentales, trabajo con la cámara registrando lo que sucede del otro lado. En ese periodo, creo que casi todos los que estábamos dedicándonos a hacer cine y más cine de lo real, nos preguntamos qué hacer con lo que está pasando y qué hacer con nuestra mirada, con nuestros ojos y con nuestra cámara. Yo venía escribiendo algunos textos que tienen que ver con temas que me convocan, que son la memoria, la infancia y el cine. Y en algún momento lo que decidí es trabajar con parte de esas frases durante todo un mes de corrido y hacer una especie de diario filmado con una especie de influencia de Jonas Mekas y de algunos otros directores que trabajan mucho el género diario. Giré la cámara hacia mí mismo, filmé lo que me acontecía y mis percepciones y mis sensaciones y lo que miraba por la ventana y desde la terraza afuera. Terminó siendo una reflexión que para mí emparenta mucho el cine con los sueños y con la memoria. Y estaba todo suspendido, ni siquiera sabíamos si íbamos a seguir existiendo o no, o cómo. Entonces fue una pulsión básicamente entre vital y de supervivencia y creativa. Es, bueno, produzcamos, hagamos. Entonces tuvo que ver mucho con una pulsión de crear y de mirar, las herramientas estaban. Es una película para mí que eso me resulta interesante, algo desobediente en términos de vulnerar un poco la idea de industria, ¿no? Había algo como que todo estaba puesto en suspenso, entonces es, bueno, hay equipos, hay unas ganas de hacer, miremos. Tuvo una primera estructura de diario, de hecho en el primer armado que tuvo figuraban fechas y es más, lo que hice en el primer armado es falsear la cantidad de días que tiene octubre, entonces terminaba el 38 de octubre porque me gustaba la idea de que fuera un mes y que el mes fuera construido. Ese primer armado lo edité yo, después me asocié con Pulpo Films, que es Ana Fraile y Lucas Escabino. Lucas es montajista, entonces para mí la película tenía que tomar un montajista y entonces hay una reestructuración, se eliminó la idea cronológica de la marcación de los días, pero sí tiene una continuidad. El orden de la filmación es el orden del relato, casi no alteramos y tiene universos temáticos, para decirlo de alguna manera, vinculados con el azar, con la mirada, con la infancia, que no están explicitados, pero sí nos dio una cierta estructura interna. Fue una peli en ese sentido muy distinta a las que hice anteriormente. Las limitaciones en ese momento tuvieron que ver también con lo técnico, porque en algunos momentos quería salir, quería hacer otras cosas afuera y no se podía demasiado. Quería usar algunos otros equipos de los que tenía y eso también fue una limitante. Me interesó en algún momento no solo filmar a la gente desde, yo vivo en un segundo piso o desde la terraza, sino acercarme un poco más y eso también era un limitante. La parte más rica fue tener como mucho tiempo para jugar con el material y a su vez la problemática de no estar trabajando en equipo, la cercanía a veces te limita la perspectiva. No había diferencia entre el material y yo, entonces ese era parte del proceso complejo. Cuando me asocié con la productora, ellos toman el material, charlamos con Lucas, él me dice dame 2-3 semanas y yo hago una nueva versión y cuando vimos la nueva versión yo me sentí absolutamente pejado, voy a usar esa palabra, porque cuando uno está como muy apropiado del material y otro mete mano, no le dije nada, dejé pasar 3 días, la volví a ver y me di cuenta que estaba en lo cierto su intervención. Me pasé a la parte como productiva del proceso. En el documental solamente aparecen mis hijos y fue un desafío sí filmar con ellos también porque la cercanía muchas veces para un documental es una ventaja y también puede ser como una complejidad y en este caso para mí fue un gran desafío filmar con ellos hasta donde la película grababa el vínculo o había algo del vínculo que se complejizaba por estar con una cámara, hasta dónde estaba el límite entre el vínculo y la película. Eso para mí fue complejo. Y después hubo escenas que para mí fueron súper interesantes de filmar, que era filmar lo que sucedía en la esquina de mi casa. Siempre me llamaba la atención que pasaban en determinada hora, salían todos a pasear los perros. No me acuerdo si en aquel momento había un horario, ya ni me acuerdo, pero había, creo, en un momento determinados horarios donde se podía salir. Esas son escenas que vi mucho y después dije, quiero filmar esto y el gran desafío fue que lo tuve que hacer varias veces para que lo que especulé que iba a suceder cuando uno pone la cámara, en general no sucede, que es lo que pasa con el documental a diferencia de la ficción. Y fue un gran desafío, pero fue esperar, tener paciencia y probar un día, probar 2 días, probar 3 días, hasta que en el tercer día sucedió lo que especulaba que podía suceder.
Casi todo sucede en los sueños. Se estrenó la Sala Lugones, que para mí fue un enorme placer porque yo estudié en el CERC, ahora en ERC, en ese momento se llamaba CERC, la Escuela del Instituto de Cine, una escuela que admiro y quiero mucho. Y muchas veces después de la clase nos íbamos varios compañeros a la Lugones, o sea, es la sala donde yo me formé. Estar ahora con una película propia es un halago. Yo vi ahí a todos los clásicos, así que de repente estar ahí es un templo, entonces de repente estar en el templo es sagrado. Sobre las plataformas es como un arma de doble filo, o sea, ahora creo que estamos en un momento donde hay una sobresaturación de cantidad de plataformas, cantidad de películas y que dentro de ese mar hay muchas joyitas que a veces se pierden. La existencia de plataformas creo que es maravillosa, creo que habría que intentar regularlo de alguna manera y principalmente regular con la sala de cine. Hay que poner mucho ojo a que el cine en el cine sigue siendo para mí el mejor lugar para ver y que la plataforma es otra de los lugares más totalmente válido, pero que puedan entrar en una sana armonía, sala de cine y plataforma, y o plataforma.